Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 19. En esta ocasión, este libro, Los derechos de niños, niñas y adolescentes en México, a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este libro lo coordina Mónica González Contró, que de hecho escribe uno de los artículos de esto, pero un poco de contexto. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó, aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Se estableció un convenio para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes fueran respetados en todos los estados participantes de esta convención y que ratificaran en sus respectivos países esta convención de la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, México la aprobó de volada. En 1990 ya estaba, ratificada en México esa Convención de los Derechos del Niño. Pero, pues este libro, escrito en 2009, se dedica a revisar cuáles fueron los adelantos y cuáles son todavía las deudas que tiene México en particular, aunque hablan también de América Latina, pero México en particular con respecto a esa convención. Muy bien, esto entonces ya tiene un poco más de 10 años de escrito, por lo cual creo que debieron de haber cambiado un par de cosas a partir de que se publicó esto, pero aún así, a ojo de buen cubero, parece que hay muchas cosas que siguen estando latentes, que siguen siendo actuales con respecto a este libro. Y bueno, hablan de un montón de cosas. Son probablemente unos 11 o 12 artículos de diferentes temáticas divididos en 5 capítulos mayores, y ya ahí en cada capítulo hay varios artículos. El primero es Grandes Transformaciones Marco Conceptual. Ahí es más bien un panorama histórico de qué es lo que pasó con esa convención, de por qué surgió. Primero vienen los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, y luego vienen los derechos del niño porque se requería de algo más específico. O sea, al parecer, como que en los derechos no se tomaba en cuenta a los niños como humanos, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? Es como de no. Casi que se tomaban los derechos humanos como derechos civiles y que fueran para ciudadanos, como con la mayoría de edad y estas cosas. Entonces es diferente. Bueno, ahí es un marco así grande y como muy histórico, muy de datos, muy de años, de cuáles fueron los avances ya en la convención, así como de tomar al niño, ponerlo al centro, ¿no? Las infancias, poner que son sujetos de derecho, eso es la parte más importante de ahí. Luego, familias e instituciones de cuidado, casas, hogares, cuáles son las regulaciones que deben de tener, cómo deben de actuar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, cómo deben ser los tratados de adopción internacional, y ahí meten muchísimo el interés superior del niño. Después va otro capítulo sobre educación, que para mí fue muy, muy práctico porque pues estuve dando el semestre pasado justamente un curso de atención a la inclusión educativa y me hubiera servido mucho haber leído esto un poco antes. No lo di mal, ¿verdad? Pero hubiera sido de mucha ayuda tener esto, porque justo hablan de los derechos de la educación de las niñas y niños. En el caso de los centros de desarrollo infantil comunitario es muy particular, y el derecho a la educación, los desafíos de la desigualdad y la exclusión social. Ahí es un punto porque habla mucho de la exclusión económica, no necesariamente, o digamos, de la exclusión económica y geográfica, y no necesariamente de exclusión o de inclusión como la vemos pues sí, con las discapacidades motrices y discapacidades cognitivas. Así es eso, la inclusión, claro, por supuesto que sí, pero la inclusión va también mucho más allá y son una serie de parámetros que debemos tomar en cuenta para de verdad ser inclusivos. Ok, y luego tenemos la participación. Ese fue, yo creo que, de mi capítulo favorito porque es el que más se adentra a los derechos y al darle voz y voto a los niños, niñas y adolescentes. Es importantísimo y aquí ya me di cuenta de la importancia de eso. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y el último capítulo, niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad, víctimas e indígenas. Un poco más particulares, los acercamientos, ¿no? Ya con pueblos indígenas y estas cosas. En uno de estos artículos, escrito por Sonia Bosic, se dedica a Save the Children en la Ciudad de México. Bueno, al menos en 2009, no sé qué está haciendo ahorita. Menciona los 4 puntos como más medulares de la Convención de los Derechos del Niño. Y son estos: el interés superior del niño, que ya había mencionado, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo,
el derecho a la no discriminación y el derecho a la participación. Este cuarto es, creo que, el más problemático. Los otros tres en realidad siempre funcionan como obvio, ¿no? Como de, claro, ¿a quién le vas a decir que no estás de acuerdo en que el niño tenga derecho a la vida, ¿no? O que tenga derecho a la supervivencia, o que tenga derecho a la no discriminación? Creo que ahí no hay discusión, ¿no? Solamente es como de implementarlo y de verlos, digamos, puede haber doble moral y todo esto, pero me parece que esos todos estaremos de acuerdo, en que tienen que tener esos derechos. Pero en cuanto al derecho a la participación es más complicado. Parece haber gente que tiene como muy en mente que los niños son niños y que no están capacitados, que no tienen la mentalidad y la madurez para tomar decisiones que les competen a ellos mismos. Es como una visión súper paternalista de que no, es niño, no sabe qué quiere, no sabe qué le va a funcionar mejor. Entonces las decisiones las tenemos que tomar los adultos. Y ese es el problema, que esa visión tiene muchos defensores. Y estoy de acuerdo en ciertas partes, pero es mucho más amplio el espectro. Del otro lado están aquellos que creen que los niños deben tener voz y voto en cualquier circunstancia que les competa. Y les compete tanto como quién es el gobernante, cómo se hacen las leyes, qué leyes les afectan en particular. Igual y no van a hacer una votación de niños acerca de, no sé, una ley de pesca o algo así. Quizá no les afecta en particular. Pero hay cosas que sí me parecen muy obvias que deberían de ser de los niños. Por ejemplo, el tener voz y voto en los juicios donde ellos son los afectados, como en juicios de custodia o de violaciones o de esos en donde a los niños muchas veces no se les da la voz, no se les dice, no se les pregunta, no se les toma en cuenta. Y eso sí me parece grave y es algo que defiende este libro a capa y espada, que deben de tener esa voz, les afecta directamente. Pero más allá de eso, también habla de los procesos electorales en México, donde yo recuerdo que de niño sí no ponían unas casillas especiales para niños y te hacían unos ciertos cuestionarios y tú te sentías parte del proceso electoral. Y aquí plantean que está muy bien eso, que está muy bien el que nosotros nos integremos o en que integremos a los niños, a las niñas y a los adolescentes en procesos electorales, que tengan esta conciencia de que es importante el tener esa voz, ¿no? El poder expresarte y el poder dar a conocer tu opinión. Pero plantean aquí que tenía también problemas esos programas del INE, bueno, del IFE en ese momento, porque sí, te hacían sentir que tú estabas siendo partícipe, pero en realidad eso no llegaba a ninguna conclusión. Entonces tienes este sentimiento de, sí, mira, participé y estuvo bien padre, pero no tuvo una repercusión para nada, ¿no? Me daban las opciones que yo tenía que tachar, no me daban como rienda suelta a yo expresarme en sí, sino que es como de, bueno, dentro de esta cajita, ¿qué es lo que piensas? No algo más amplio y de verdad pedir una opinión o de verdad que tenga repercusión, aunque fuera dentro de esta cajita, pensar en repercusiones reales y digamos vívidas para los niños que participan en ese tipo de cosas. Es complicado porque ya no se ha vuelto a hacer eso, al menos yo ya no lo he visto. Yo ya como mayor de edad pues voy y voto en la casilla normal, pero ya no existe esta casilla para niños, ya no existe este movimiento como para darles el sentido de pertenencia de los procesos electorales federales o estatales, municipales, los que fueran. Esa participación es importante y es importante que nosotros pongamos al centro a esas infancias y podamos darles todo el peso a su opinión, que podamos tomarlos en cuenta para todo lo que les competa. Aquí yo me enfrenté con una idea, dije, bueno, a ver, pero entonces ¿en dónde pintamos la raya? Ahorita la raya está pintada a los 18 años cuando eres ya ciudadano, ¿no? Completo y ya eres mayor de edad y no sé qué. Pero ¿dónde pintamos la raya de cuándo tienen conciencia, cuándo no? Hablan aquí también de que se debe de tomar en cuenta hasta la comunicación no verbal para aquellos niños que todavía no puedan comunicarse tanto así. Entonces eso es a los 2, 3 años. ¿De verdad pueden tener el poder de opinar sobre su propia vida y esto y lo otro a esa edad? ¿Dónde se pinta la raya? Y eso es algo que no está claro. Aquí siempre lo maneja y de hecho la Convención de los Derechos del Niño lo dice explícitamente que debe de tomarse en cuenta el nivel de madurez y la edad que tengan esos niños para tomar en cuenta sus opiniones. Ahí es donde queda a merced de la interpretación de jueces, de peritos, de ministerios públicos, de todas estas personas
si lo tomamos en cuenta o no. Y entonces ahí es donde se pueden defender de no, yo considero que no tiene la madurez suficiente. Híjole, bien difícil. Es algo que yo todavía no resuelvo en mí, ¿no? Todavía lo estoy dando vueltas, pero espero que a ustedes les quede la misma duda y que ustedes puedan decirme en los comentarios qué es lo que piensan acerca de esto, de los niños deberían decidir. Y podemos irnos con temas más específicos, ¿no? Decidir acerca de su sexo, de su religión, todas estas cosas. Pareciera que sí, deben de decidirlo, porque ya son conscientes de sí mismos. Pero hay mucha gente que estaría en desacuerdo. Así que déjenlo en los comentarios, esto puede explotar un poquito, pero pues, lo ve muy poquita gente, entonces no hay problema. Vamos a las calificaciones de manera rápida. Y digamos a nivel de dificultad, le voy a poner un 2. Es muy poco lo que está como muy legal y como con términos muy del derecho, de la victimología y cosas así. Está muy tranqui, un 2 se puede leer muy rápido. También en ese sentido la velocidad, yo lo leí rapidísimo por la edición de porrúa, el tamaño de la letra, el tamaño de las hojas, se me fue como agua. De velocidad le voy a poner un 4, es muy rápido de leer. Y si lo recomendaría, por supuesto que lo recomendaría. Recomendaría buscar también probablemente algo ya más actual. Digo, tiene poco tiempo, pero digamos en este tipo de temas cambia con rapidez el acercamiento, entonces tendría que ser como con algo más este librito y buscar algo más si de verdad estás interesado en los derechos del niño, de las niñas y de los adolescentes. Entonces debería ser complementario, pero sí, yo creo que le voy a dar un 4 también en la recomendación. Y como siempre, si les gustó, suscríbanse, campanita para que sepan cuando subimos más videos y los veo en el próximo capítulo de Caminar Leyendo.